Bien, seguimos con el gran Beethoven Medina en una amena entrevista, en una charla poética, evidentemente. Estamos arribando ya casi al final de la entrevista, Beethoven, y no podemos dejar de mencionar tu obra cumbre, la gran obra llamada Taikanamo, Ulises y Taikanamo en alta mar. ¿Por qué el nombre así tal cual? Bueno, comentaba en las respuestas anteriores el hecho de buscar identidad, y efectivamente con Ulises y Taikanamo en alta mar primero se logra hacer un paralelo entre lo que es la travesía de Ulises el griego y rescato a Taikanamo, que es nuestro personaje Chimú, que tiene que ver con la cultura de Chimú, Chan Chan, exacto. No, entonces los dos son marinos, ¿no? Tienen sus propias simbologías. Si bien es cierto, pues Ulises tiene toda su historia ya clásica, reconocida universalmente, en cambio Taikanamo hay que recuperar. Y esas similitudes de ser los dos líderes influyentes sobre sus comunidades, sobre también sus dones para dirigir colectividades, y nos da lecciones porque han hecho cultura. Entonces, mientras Ulises permanece ya en las enciclopedias, ¿no? Y de mensajes universales reconocidos por toda la cultura griega, etcétera, nuestro Taikanamo tenemos que ir fomentando su difusión, y mucho más en estos últimos años, que es de auge, de desarrollo de las culturas peruanas, y tenemos que no solamente el señor de Zipán, Magdalena Cabo, ¿no? O sea, entonces un paralelo entre el gran mítico personaje Ulises, que es en el mundo muy conocido, con este otro personaje peruano, prehispánico, ¿no? Que sería Taikanamo. Ancestro nuestro. Y bajo un tema y elemento universal que es el mar. ¿Hay una evocación étnica en todo esto? Así es, de étnica, y buscando también la identidad. Alberto Flores Galindo hablaba en la búsqueda del nuevo Inca, ¿no? Que significa volver a ser nosotros mismos. Y este mensaje es justamente recuperar no solamente la historia como argumento, sino la posibilidad de definirnos como nación. El Perú es heterogéneo, pluricultural, con multilenguaje, multicultura, pero en un momento tenemos que afinar para hacer una sola estructura cultural, que es difícil, pero no hay que perder la visión, y por eso debemos ser misioneros todos, ¿no? Beethoven, quiero ser como abogado del diablo, en realidad. ¿Tú crees en las leyendas? Sí. Porque esto que tenemos de Taikanamo no es sino una leyenda, ¿verdad? Porque no hay prueba alguna que lo mismo Ulises. Y lo mismo Ulises, entonces, y yo quiero encontrar una especie de hipótesis, porque encontramos que en el sur peruano también emerge la figura de Mama Ogyo y Manco Cápac, que sale del agua, dice. Del agua, sí. Y en el caso de Nailam también en Chiclayo, y el caso de Taikanamo en Trujillo, ambos vienen del mar, del agua. Entonces encontramos que siempre el elemento es el agua. Por supuesto, es que son 4 elementos. Probablemente es la vida. Son el agua, el fuego, la tierra, el viento. Esos 4 elementos son los que mueven. Hay ciertas coincidencias en esto, que lo que quieren decir de repente, más allá de toda la historia, que puede ser una parábola en realidad, que es la vida, el agua, ¿no? De ahí nace todo. Así es. Nosotros tenemos más porcentaje de agua en el mismo planeta. Más es agua en la Tierra que superficie terrestre. Bueno, yo también creo la historia esta de Taikanamo, porque probablemente el poblamiento peruano de la costa norte vino de la Polinesia, es una posibilidad, ¿verdad?, muy cercana, pero no sé, más allá de eso es una leyenda también, ¿no? Sí, pero no olvidemos que la literatura oral es la que se transmite generación por generación, y no solamente te da leyenda como tal, sino que en la realidad después lo comprueba. ¿No? No se puede negar que detrás de la leyenda de Manco Cápac y Mama Ogyo, toda la cultura del Tahuantinsuyo, ¿no? Y lo mismo también, el mismo Julio Verne escribió su viaje al fondo de la tierra, del mar, a la luna incluso, y él nunca llegó a la luna. Él nunca llegó al mar, pero sin embargo esas intuiciones, creo que eso tiene la literatura, y de intuitivo, diría yo. No, pero hay algo más profundo. O de adelantado, ¿no? El conocimiento profundo de las cosas. Y eso es algo de esoterismo, ¿no? La sensibilidad de poeta, de escritor, ¿no? Pero además tiene que haber un aprendizaje no de ciencias ocultas, pero sí de esoterismo, de simbología. Lo que tú has mencionado, los elementos, el agua, ¿por qué el agua? No, o sea, ahí hay que ver el mensaje más allá de lo exotérico. Lo exotérico es la leyenda que tú conoces. ¿Qué significa eso? Claro, ese es el tema, ¿no? Y todas las culturas, y tú así es la cultura maya, las otras culturas también tienen su
sus tradiciones, sus Y además que leyendas. también el mar siempre ha sido como algo muy motivador para muchos poetas, ¿no? Así es, o sea, Valdelomar así es. y Horacio Alba, y muchos lo han escrito, Así y es. ahora pues, todo Medina, ¿no? Que tú también has escrito sobre Taikanamo y Ulises en alta mar. En alta Que no mar. están en el mar, están en el alta mar. En el alta mar. ¿Por qué el alta mar? El alta mar porque más allá del pleamar, de la marea baja, es donde llegas al éxtasis en la navegación, ¿correcto? Es lo más, el alta mar, o sea, incluso va escrito junto, es una palabra compuesta, ¿no? Porque los dos, tanto Ulises, el griego, como el Taikanamo, son altos mensajes, ¿no? Son elementos que nos dan mucha sabiduría, ¿no? Por ejemplo, Ulises tenía a Penélope y a su hijo Telémaco. A la cual le dedicas un poema. Claro, Taikanamo tiene a su princesa Mochicachimú y su hijo que es Huaquitrao. Entonces hay ciertas similitudes que claro, se va desarrollando en el libro, es un paralelo, por supuesto, ¿no? Claro, ¿no? Así Pero es. bueno, dejemos el tema de debate para la historia para los historiadores y hablemos Sí. de poesía con los poetas, ¿no? De En este acuerdo. caso contigo. Vamos a provocarte que puedas narrarnos, contarnos, leernos uno de tus grandes poemas. ¿Podrías, por favor, compartir con el Claro. público? Con mucho gusto, de Volumen de Vida. Les voy a leer un poema que, como tú dices, abierto al azar, ¿no? Está como una Biblia, Es ¿no? como- Sabes si ahí encuentras el sí, versículo que sí. quieres ahí. Un poema muy actual con la realidad trujillana, ¿no? Y peruana y todo. Del libro Volumen de Vida, el poema Palabras del Viento. Cuando he leído en periódicos crímenes, asaltos, hambrunas, enfermedades, ganas de salir gritando me abundan. Y mi cuarto mantiene oscilante su tristeza, perezosa y espumante, dando vueltas, oh palpitación acelerada de atleta, a muchos grados bajo cero, al borde de caminos como cactus. Aún así, enarbolo mi sentido vivir en yaclazas, parajes, ciudades, en calles sepultadas por huaicos, cuando lejana voz espanta los orzales y silencios paralizados en temblor de la sangre se desordenan. Algún día me encontrarán nacido el hecho, despierto girasol, volviendo para dentro del mío propio, por vivir renglón, no escrito en andamio de años o árboles sumisos, estandarte que en la frente mantengo como espinas. Abandonado es el hombre en su exacto final. Suspirarán melancólicos parientes geranios, y luego de dejar nuestros cuerpos visitaremos fuentes olvidadas, escuchando palabras del viento que nos llaman a vivir, alborotando el racimo de días nublados, como ahora que contemplo este niño dormido en la acera. El niño dormido en la acera, Acera. ¿no? ¿Qué tanto ha cambiado tu vida con la poesía, Beethoven? Mucho más trascendente, o sea, hay un sentido de vivir. No Un ciudadano solamente universal ahora. y dándole un valor agregado a lo que es el día a día, de lo que significamos como seres humanos, no los entes sociales, más allá, el ser de la trascendencia, de tener un espacio, una estación como es la vida física para demostrar lo que puedes transmitir en un mundo que si bien lleno de conflictos sociales, ¿no? Ahora Trujillo es una ciudad que el sicariato pareciera que va avanzando. Por eso la coincidencia de los versos. Cuando lees un diario ahora y encuentras pues noticias, asaltos, hambrunas, y lo que más te conmueve, que hoy vemos en las ciudades niños en las aceras o pidiendo limosna o durmiendo de hambre a veces. Eso se ve en mismo Trujillo. Como asesinos Y a sueldo, ¿no? Exacto, ¿y dónde está la bonanza económica?
de los indicadores económicos del país. Y eso que hay plata como cancha, como dijo un alcalde por ahí, ¿no? Entonces, es darle un sentido de que tenemos que volver a nosotros mismos, sensibilizarnos. El problema del Perú es que quienes nos dirigen son los políticos, no son los técnicos, no son los profesionales que... Lo eligen los políticos, son el pueblo, ¿no? Y ahí está, ahí está lo que nos falta de cultura, nos falta de cultura y raciocinio. O sea, el elector no tiene conciencia, y ahí caen las palabras exactas de José Martí, cuando decía, la educación es liberar, y la libertad es la que nos ayuda a ser ciudadanos libres. Ahora, ¿qué vemos en la televisión? Programas superfluos, con mensajes pasadistas, que no tienen ninguna orientación ni cultural, ni deportiva, ni recreativa. Eso es lo que se alimenta en nuestro pueblo. Entonces, ¿qué esperamos de la población joven, que ha perdido el sentido y el mensaje de los ideólogos del Perú? Me estoy refiriendo a José Carlos Mariátegui, a Víctor Andrés Belaúnde, el mismo y La Torre, los pensadores. Ya no existen. Ya no están más, Ahora solamente la modernidad, ¿no? La globalización destruyó todos aquellos caminos. ¿Pero tan pesimista es tu visión del Perú como lo narras tú? Pesimista no, es sincera. Por supuesto, porque también tenemos una juventud universitaria, estudiosa, positiva, que sin llegar a formar partidos políticos, pero viene formando colectivos, conglomerados, y se ve propuestas culturales, hay planteamientos de cambiar. No podemos tampoco negar que en las ferias del libro vemos que hay un gran porcentaje de jóvenes también. Por supuesto. De libros, así es. Demuestra que hay cierto público todavía que está interesado en leer, ¿no? En conocer a sus Esa es la fe y esperanza que tenemos. El asunto es que nos den espacios, por eso yo he acudido a esta entrevista y les agradezco, porque no solamente voy a influir en quienes nos estén sintonizando, sino también se transmite un mensaje de esperanza, de posibilidad, y esa posibilidad es a través de la cultura. Y en la medida que nosotros elevemos el nivel cultural de nuestro pueblo, en cuanto sea artística, ideológica y espiritualmente elevado esos contenidos, va a influir en nuestro público, en nuestra juventud, y podrán tener un voto consciente en todo caso. Esas son las reflexivas palabras del gran Beethoven Medina. Con eso estamos terminando el programa, lamentablemente tenemos que despedirlo. No sé, tus últimas palabras tal vez para el público. Agradecer al atelier, a todo el equipo de producción, camarógrafos que están atentos a esta entrevista, lo mismo a la colectividad trujillana que este medio me están escuchando. No dejen de ver el atelier. Por supuesto. Muchas gracias, Beethoven, un gusto. Gracias. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo programa del atelier.